Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a este evento. Para nosotros la publicación de este libro, Poema Tres Voces de Minase, ha sido un auténtico honor. Es una delicia poder hacer libros así y la verdad es que la acogida que ha tenido el libro entre los lectores ha sido buenísima. Como siempre, los libros de poesía, desgraciadamente, quedan siempre restringidos a un número de personas más pequeño del que nosotros nos gustaría, pero la verdad es que casi da un poco igual cuando ves la alegría que tienen los lectores al recibir un libro así, ¿no? Quería dar las gracias a Lola por acogernos en la librería también, como siempre, y por supuesto a estos tres grandes poetas de españoles que son contemporáneos, que son Mariano Peiró, Julieta Valero y Javier Vicedo, que no es mi hermano, aunque todo el mundo nos lo haya preguntado esta semana, es casual, pero venimos de raíces parecidas, de Levante. Y solamente, bueno, comentaros que el traductor del libro, Ariel Stillerman, le habría gustado mucho venir, pero no vive aquí, está en Estados Unidos. Nos ha pedido que grabemos el evento, entonces sé que es un poco difícil, pero le pediría a los poetas que leyeran lo más cerca posible el micrófono para que la grabación quede bien. Y contaros solamente muy brevemente, bueno, ahora escucharéis, si no habéis tenido ocasión de leer el libro antes, lo bonito que es Poema Tres Voces de Minase. Como bien dice el título, es un poema colaborativo, está escrito de una sentada por tres poetas, tiene 100 estrofas y las características del renga, que bueno, a partir de ahí, por ejemplo, surgió el haiku, son bastante peculiares. Cuando uno lee Poema Tres Voces de Minase, lo lee simplemente como un poema muy hermoso, pero cuando llega al final y tiene la suerte de leer el posfacio que escribió Ariel Stillerman para esta edición, de repente le entran unas ganas terribles de volver a leer el libro, porque se da cuenta de que además de esa belleza que hay en las palabras de los tres poetas, hay una complejidad a nivel estructural muy grande. No os voy a hacer spoiler, entre otras cosas, porque no soy experta en poesía japonesa, mucho menos en renga, y es bastante complicado, pero sí os animo a que si tenéis ocasión leáis ese posfacio para poder disfrutar el libro en una segunda lectura de una manera, digamos, más técnica, ¿no? Ya para terminar solamente digo que, por ejemplo, el primer verso del poema, que no sé a quién de estos tres le va a tocar leer, porque cada uno será Julieta, hace referencia, por ejemplo, a las circunstancias, a la situación en la que se encuentran cuando van a escribirlo, ¿no? Es que se reúnen en el siglo XV en un santuario que se llama Minase para escribir este poema en honor a un antiguo emperador, Go-Toba, para un poco como una ofrenda para ensalzar las virtudes de una época dorada que ya pasó, ¿no? Bueno, pues ahora os dejo disfrutar y muchas gracias por venir. A 22 días del primer mes lunar del segundo año de la era Chokyo, 1488. La cima está aún nevada. La base de la montaña se cubre de niebla al anochecer. El agua corre a lo lejos, por un pueblo fragante de ciruelos. En el viento sobre el río, un grupo de sauces. La primavera dejándose ver. El sonido de la pértiga que empuja un barco en la claridad del alba. Y la luna, en la noche cubierta de bruma, sigue aún allí. En los campos cubiertos de escarcha, el otoño llega a su fin. Los insectos cantan, indiferentes, sin corazón. La hierba se seca. Al parar a preguntar junto a un seto de ligustro, se abre el camino. Profundo en la montaña, un pueblo envuelto en la borrasca, pasa el tiempo. En una casa extraña, la soledad duele. No olvides ahora que tú no eres el único. ¿No sabes acaso, por adelantado, que todo ha de cambiar? Ver prendado el rocío de las flores es conmovedor.
Los últimos rayos del sol aún brillan a través de la neblina. Pensando que ha caído la noche, los pájaros, cantando, van de regreso. Montaña adentro, el cielo no indica el rumbo. Aunque hace buen tiempo, mis mangas están húmedas como ropas de viajero bajo la fría lluvia. Desde mi almohada de hierbas, la luna parece ajada. En vano, muchas noches sin dormir, mientras avanza el otoño. Interrumpe mis sueños, imperdonable, el viento sobre los juncos. Los que solía ver, todos, gente de mi pueblo, sus rastros ya vueltos penosos. El destino de un anciano, ¿a qué encomendarlo? No queda sino la poesía, descubrir emociones aún en palabras descoloridas. Esa es también una fuente de compañía, el cielo del anochecer. Las nubes hoy resultaron ser flores caídas cuando crucé la cima. Hasta ahora suena el graznar de los gansos en primavera. Tenue, extraordinaria la luna. Vosotros también, esperad un momento. Dormitando a la intemperie, bajo el rocío, en un alba de otoño. Al final de la pradera, en el pueblo a lo lejos, se levanta la bruma. El viento trae el sonido de manzanas que a golpes suavizan la tela. Aun en días fríos, visto tan solo mangas raídas cada anochecer. Mi sostén es precario, juntar ramas para leña en la montaña. Una y otra vez, los caminos de este mundo he explorado hasta el final. Con tanta tristeza en mi corazón, ¿hacia dónde he de ir? El final de la vida no me queda más que esperar después de haberte dicho adiós esta mañana. ¿Por qué siento entonces aún amor? ¿Por quién sino por ti, insaciable, sentiré todo esto? Su apariencia no tiene punto de comparación. Hasta tus hierbas y árboles, oh antigua ciudad capital, me provocan amargura. Aun por mi penosa morada, siento nostalgia. En la tumba de un padre, fallecido no hace mucho, encontrarás consuelo. Los días y meses últimos vuelven en un sueño. Desde esta costa, un barco rumbo a la lejana China se despide. Me gustaría escuchar una enseñanza que me libere de la reencarnación. Mi deseo de verte, como el rocío una y otra vez, muere y vuelve a nacer. El viento de otoño sabe al desamor de una persona inconstante. Los grillos, como si esperaran, cantan, pero es inútil en el herbazal. Una cuerda anudada, señal en la montaña, donde solo la luna brilla clara. Al sentir las campanadas, me despierto, anticipando lo que vendrá. Cubierta la cabeza, noche tras noche, de escarcha. En el invierno descolorido, una grulla solitaria de pie junto al mar. Al anochecer en el viento salado, los navegantes más allá de la rompiente. Sin dirección, la niebla se extiende. ¿Hasta dónde llega? No se ve por dónde ha llegado al pueblo, la montaña en primavera. Entre las hojas ya espesas quedan unas pocas flores cayendo. Bajo los árboles, abriendo camino, cubierto de rocío. En el otoño, ¿por qué en una cueva hermética entra la lluvia? Aunque viste mangas de musgo, se ha aficionado a la luna. Revela su corazón sensible, el ermitaño.
Sobre las olas calmas se ve alejarse un barco. La mar tranquila por la mañana y el cielo sin rastros de las nubes de anoche. Brillan nevadas, montañas lejanas en las 4 direcciones. En la choza, sobre la cima, ya no quedan hojas en los árboles, pero vivir allí no pierde su interés. La soledad se aprende del sonido del viento en los pinos. ¿Quién puede tolerar levantarse al amanecer una y otra vez? La luna conoce la tristeza del viaje. Al rocío copioso se suma ahora la escarcha, mangas de otoño empapadas. Que los penachos del carrizo hayan de caerse es una pena. Cantan las codornices y anochecen los acantilados en un día frío. En un pueblo vuelto descampado, vivir en soledad. Si ha de volver, esa persona verá la pasión con la que he esperado. Tan distante, ¿quién ha de ser dueño de un corazón así? Desde hace mucho tiempo hay tan solo decepción en el camino del amor. Cuando olvidar parece imposible, incluso el mundo se vuelve detestable. ¿Qué puede saber un rústico montañés de la primavera y el otoño? Pasto silvestre, maleza junto a una puerta hecha de leños. Más allá de la cerca, tierras baldías, abonadas a medio arar. Una persona camina en la niebla, bajo la lluvia del crepúsculo. Buscando cobijo, en un descampado que el ruiseñor acaso desprecia. La noche serena, los cerezos en flor. La lámpara, apartada a un lado, y en su lugar las flores, cuando el cielo comienza a clarear. ¿De quién es el brazo que uso de almohada cuando sueño así? La promesa se fue olvidando con el pasar de los años. A mi avanzada edad ya no cuento con visitas a esta montaña. Así escondido, la gente por muerto ha de tomarme. Aún así, a este mundo cruel se aferra mi vida, como las gotas del rocío, las cuentas del rosario. Hojas de pino, mañana y tarde, volviéndose humo. En el pueblo, sobre la bahía, ¿cómo será la vida? En el viento de otoño, la costa rugosa sirve de almohada, una noche agitada. Sobre las montañas donde cantan los gansos, la luna se inclina profunda en el cielo. En los campos de pequeñas flores del Espedeza, ¿cómo desaparece el rocío que he de ver mañana? Como el páramo de un campo fugaz, es el corazón de esa persona. No lo olvides, hasta el final, nos prometimos, en este mutable mundo de sueño o realidad. Pensándolo bien, ¿cuándo ocurrió lo que tomamos por pasado remoto? Los Budas ora desaparecen, ora reaparecen en este mundo. En la arboleda reseca sopla un viento de primavera. La montaña esta mañana, después de cuántas noches de escarcha, se cubre de niebla. Una choza improvisada desde donde se ve elevarse el humo. En una vida de pobreza aún es posible la virtud. Que para todos el camino se extienda justo. Y ahora a ver saque, ¿no?
Otra vez. Ahora yo me pido Otra 8. vez. Bueno, ¿queréis vosotros decir algo? Bueno, yo conocía, por comentar algo, yo no sé cuántos de aquí sois cercanos o os interesa la poesía japonesa. Yo, como mucha gente cercana a la poesía en general, conocía el haiku, el renga de oídas, pero no lo había vivido así con esta... Y me parece un poema hermosísimo. Y luego es cierto lo que comentabas, que es muy interesante leer el posfacio, porque cuenta cómo primero es un poema, eso, que hacen que se sientan 3 poetas a hacer y hasta que no lo terminan no se levantan, que es una... Estábamos comentando antes los 3 que extrapolarlo a la actualidad sería bien divertido, pero sin duda con peor resultado. Y luego además que es increíble la delicadeza y la contundencia con que los poemas tienen que tener conexión con el inmediatamente anterior, pero estar muy claramente desconectados con el anterior al anterior, ¿no? De modo que el ritmo y la semántica interna fluya, ¿no? Y es increíble cómo lo hacen, ¿no? Lo comentábamos antes, es muy hermoso. La semana que viene podríamos probar a hacer nosotros un renga y que vean lo mal que nos sale comparado con No va a venir nadie. Que os lo recomiendo muchísimo, ha sido una experiencia preciosa. Bueno, pues si queréis seguir bebiendo, todavía nos queda como 1 litro de sake ahí y nos encantará charlar con vosotros. ¿No nos podéis contar algo de los poetas, así, de esos poetas? Si Pues, quieres te leemos brevemente la Raquel se biografía, lo ¿no? sabe. ¿Tú te lo sabes? No, Raquel se lo sabe. Yo soy la maestra. Yo soy Shogi, el maestro. sí, por favor. Y yo que, bueno, el Tenemos poema las lo vías comentaba que hay aquí, Raquel, ¿no? Que en realidad es un poema que está celebrando un mundo aristocrático. Se impone en el momento que lo escriben el poder de los samuráis y se ha desmembrado el poder imperial. Y es un poema conservador de llanto, conservador en su tiempo, de llanto por una aristocracia y unas formas de vida aristocráticas que se están perdiendo. Efectivamente, el poeta Julieta, Sogi creo que se llama, está considerado el mayor exponente de poeta renga y yo no sé cómo se pronuncia en japonés, perdóname, Shohaku y Shocho eran sus discípulos, que posteriormente también se convirtieron en grandes figuras del renga. Y además, si no me equivoco, 2 de ellos eran maestros zen. Sí. Yo era maestro. Tú eras zen. maestro zen. Y tú también, ¿no? Entonces, bueno, a mí hay algunas cosas, ya digo, por no ponernos técnicos, porque además yo no soy experta, pero hay algunas cosas que me parecen maravillosas con respecto a estas reglas del renga, ¿no? Como comentaba Julieta, y me imagino que los que tengan la suerte de saber japonés pueden disfrutar de esto de una manera que nosotros, los que no sabremos ni podremos nunca. Cada estrofa tiene que enlazar con la inmediatamente anterior y tiene que estar desligada de la anterior a esa, ¿no? Lo que pasa es que las asociaciones a veces a nosotros se nos escapan porque tienen que ver con asociaciones semánticas, pero incluso también con alusiones que son convenciones dentro de la poesía. A lo mejor 2 palabras que están conectadas en el imaginario renga o waka, que es otra composición poética de la que deriva el renga, que nosotros no podemos entender, ¿no? Pero, por ejemplo, las 3 primeras estrofas, como decía, el primer verso tiene que hacer alusión a la situación en la que se encuentran y, de hecho, dice: la cima está aún nevada, la base de la montaña se cubre de niebla al anochecer. Y es que ellos se encuentran en el santuario de Minase al anochecer, en una noche con niebla, ¿no? Pero es que además el primer verso, la cima está aún nevada, hace referencia a un poema waka que era pues famosísimo en su época, y además tienen que ser composiciones recientes, no anteriores a 1250, ellos están en el 1459, si no me equivoco. Toda hay una serie de... 88, ¿no? Puede ser. Sí, 88. Hay una serie de convenciones que son bastante complejas. Por ejemplo, estas primeras estrofas, la primera, aquí hay una que habla del agua, que, bueno, exactamente, dice: la cima está aún nevada, es decir, hay hielo. En la segunda dice: el agua corre a lo lejos, es un manantial de montaña. Y en la tercera dice: el viento sobre el río. Entonces hay esa secuencia con respecto a un tema principal que es ese, porque además habla de que hay conceptos primarios y secundarios,
que también son aleatorios. No, yo perdonar, es que luego me lo leeré, pero es que es muy agradable. Como ya habéis terminado, escuchar... No, a mí me gustaría saberlo directo, de verdad yo, sí, no habérmelo sí. estudiado. Pero es fascinante por eso, aparte de la belleza del poema, que te quedas boquiabierta, porque además hay muchas cosas que son hermosísimas. Oye, por ejemplo, yo pensaba en Calderón de la Barca, en La vida es sueño, en uno de las estrofas que has leído tú, cuando habla de sueño y realidad. Y dices, bueno, que estamos en Japón, en el siglo XV, ¿no? Pero al mismo tiempo, después de leer eso y vislumbrar, porque no puedo aprender todo el sentido, vislumbrar lo que se esconde detrás de la composición a nivel técnico es fascinante, ¿no? Que además tres poetas, perdón, no sé si los poetas sois como el resto de escritores, que la vanidad yo creo que es lo que más los distingue, me parece maravilloso poder hacer una composición colaborativa, ¿no? Y de, como dices, Julieta, no levantarse... Pero te refieres a Shogi, Sí. Shohaku y Shosho, no a nosotros. Supongo que es porque eran zen y la vanidad tenían que dejarla a un lado, ¿no? Porque si no habría sido imposible. Así que, bueno, me parece que es uno de esos libros que se pueden leer 2.000 millones de veces y siempre son hermosos. Otra curiosidad, por ejemplo, es que el haiku es cada una de las estrofas de un renga es lo que se consideraría un haiku en sí mismo. Y luego había renga solemne como este y había un renga humorístico más ligero con otras reglas distintas de composición y de semántica, ¿no? Vamos, verdaderamente fascinante como tema. Pero lo maravilloso de este poema es que es un poema largo, pero es como muchos poemas cortos. O sea, cada uno de los rengas realmente tiene Puedes abrir por principio donde y quieras. final, o sea, nudo y desenlace, ¿no? Como el planteamiento nudo y desenlace, ¿no? En esa página en blanco tan bonita que habéis hecho en esa edición tan bonita, ¿no? Tan en silencio, ¿no? Con tanto silencio. Sí, eso es una de las cosas que también se menciona, que es tan importante los silencios como lo que se dice, ¿no? En la composición. Y habría sido también muy... Bueno, nosotros hemos mantenido la versión en japonés con ideogramas, la transliteración, digamos, y la versión en español, ¿no? Y imagino que también tiene que ser muy bonito escucharlo en japonés. En japonés es la pena, ¿no? Sí, porque me imagino, no lo sé, que esa parte de la musicalidad y los silencios también, si lo puedes apreciar, tiene que ser muy hermoso. Yo quería preguntaros cómo habéis elegido cada una de las voces, si las diferenciáis, las sentís, cómo sabéis. ¿Ha sido fácil decir, no, yo soy Shoji, yo soy...? Me impuse yo, ¿no? En realidad. ¿Y por qué te elegiste? Pero había las partículas del poeta que yo escogí, la verdad que había varias que me había identificado y como ellos no se decidían, había una indeterminación, dije, pues hay que hacer que esto marche y escogí este, ¿no? Además era el más joven. Así, estaba reivindicando mi juventud. Y tú la maestra. Por exclusión, vamos, me lo otorgaron después de elegir Mariana. Fui la última. Pero no soy la mayor, es mayor Mariana que yo. Unos meses. Yo quise que Julieta fuera la maestra porque me parece, el maestro, mejor dicho, porque me pareció oportuno y también porque ellos dos son maestros zen, ¿no? O sea, yo miré aquí un poco y vi que de Sogi, de Julieta, se dice que fue un poeta japonés y monje zen, el mejor exponente del renga, ¿no? Está considerado eso. De Javier es uno de los poetas de renga más importantes, escribió no sé cuántos versos, bla, bla, bla. Y del mío se dice que escribió este libro. Entonces, es como, es tan miserable que, o sea, en la biografía se dice, escribió el libro que tiene usted entre las manos, ¿no? Como que no. Entonces me pareció bien, me pareció realista elegir ese poeta para mí. ¿Y por qué no era zen? Y además no era zen, claro. Era como que tenía todo lo que nos distingue. Era austero, de verdad. Y con la voz física, digamos, es la voz poética, ¿no? Pero la voz física es que ha sido muy bonito apreciar vuestras... Es como una degustación de voces, ¿no? Y os habéis identificado también con esa... Porque yo veía que los leíais cada uno de una forma diferente. ¿No? Sí. ¿Sentís algo? Y yo creo que ahí está ya la cadencia de cada uno como poeta, ¿no? La verdad que nosotros aquí no se puede apreciar tanto lo que hemos mostrado, ¿no? Pero ahí yo creo que sí está la singularidad ya de cada uno a la hora de acercarse a la poesía, ¿no? Cada uno tiene
Sí, es que Sí, me una cadencia, parecía una que expresión. aportabais vuestra propia forma poética a la forma de leer. Pues me imagino eso es lo interesante también, preservarlo, porque estos tres poetas, obviamente, cuando se sentaron también cada uno mantenía su identidad, ¿no? Si se hace un análisis profundo, yo creo que sí se puede ver como ciertas constantes en las composiciones de cada uno. Y la traducción, que has dicho que el traductor, que le gustaría escucharlo y tal, que cuenta el traductor de este libro, o sea, ¿cómo ha sido la traducción? ¿Tenéis alguna información por Sí. tu parte? Bueno, él casi siempre, el director de la poesía, que es Ernesto Cavi, que vive en París, por eso no ha podido estar aquí, es quien elige a los traductores para los textos, y dice que cuando habló con él y le propuso esto, él al principio dijo, wow, ¿no? Qué responsabilidad, pero después se metió de lleno y ha hecho un trabajo desde mi punto de vista magnífico. Yo no sé japonés, pero no me importa, porque el resultado es bellísimo. Y además es una persona muy, muy formada, ¿no? Pero curiosamente es algo que quería traer, pero al final no lo he hecho, pero os animo a que lo busquéis. Ha escrito un texto que está disponible en internet sobre 10 cosas a tener en cuenta o que él ha aprendido o sobre las que ha reflexionado mientras hacía esta traducción. O sea, creo que si ponéis el nombre del traductor y el título del libro, probablemente, aparte de 4 o 5 reseñas en nuestra página web, os va a salir este texto, ¿no? Y es muy interesante, aparte que está muy, muy bien escrito. ¿Y hasta qué punto es conocido? Estoy preguntando yo, no debería preguntar, pero bueno. ¿Hasta qué punto es conocido este poema? Yo no lo conocía, la verdad. No sé a cuántas lenguas debe estar traducido, pero no creo que sea un texto muy profuso. Yo creo que a ninguna. O a lo mejor al francés, si me apuras. Lo voy a investigar. Pero de hecho ha sido muy difícil encontrar información y eso lo quería comentar. Por ejemplo, a la hora de hacer las biografías, porque hay muy poca información de estos autores. Tú escribiste el libro. A lo mejor escribiste más libros Seguro que sí. y no lo encontramos en internet. Y lo que sí que hemos encontrado son referencias a esta obra diciendo que es la obra, el mayor exponente del Renga, como la obra maestra por excelencia. Pero en realidad yo sinceramente tampoco soy ni experta en poesía, ni mucho menos en literatura japonesa, no lo había oído jamás. Y nadie con quien he hablado sabía de su existencia, aparte me imagino, el traductor y el director. O sea que si alguien aquí, si hay algún experto, no. Miras por ahí. Pero es verdad, es sorprendente, ¿no? Que estemos en el siglo XXI que haya cosas así que no, con la globalización y todo no han llegado hasta nosotros. Como editor es maravilloso, ¿no? Que te puedan llegar textos así todavía, ¿no? Que prácticamente están sin explorar. Efectivamente, y tan bonitos, tan universales además, a pesar del paso del tiempo. O sea, que está traducido directamente del japonés al español. Efectivamente. No pasó por el inglés. Nada. Nosotros en general, diría, siempre en la editorial traducimos siempre del idioma original. Creo que hay un par de excepciones de algún título, pero tiene más que ver con el hecho de que no se haya encontrado el texto original o que el texto original no estuviera editado y sí estuviera editado en otro idioma. Con editado no me refiero a publicado, sino a trabajado, corregido, etcétera, etcétera. En general, todas las traducciones las hacemos del idioma sí, original. ¿Y entonces quién ha empezado esta tarea? O sea, el libro estaba, pues no lo conocía nadie, solo ¿quién ha dicho vamos a hacer esto? El director de la colección, Ernesto. La verdad es que en nuestra colección de poesía llevamos publicados, ¿cuántos? 7 libros. Todos los textos que estamos sacando son textos bastante, bueno, o inéditos o bastante desconocidos. Y no es porque sea nuestra editorial, porque de hecho nosotros en este caso no hemos elegido, los que estamos aquí ninguno hemos elegido ninguno de estos libros, o sea que el crédito, el mérito no es para nosotros, pero son unos textos absolutamente formidables. Nosotros ya te digo que nos llegan ya estos libros, nos dicen nos vamos a publicar, no, algunos libros los elegimos aquí en España, pero es los de la colección de poesía, ¿no? Y cuando nos llegan, prácticamente con todos los libros de la colección de poesía nos hemos quedado boquiabiertos. Luego cada uno tiene sus favoritos, o para mí este es uno de mis favoritos, o Alfabeto de Inger Christensen, que es el primer libro que publicamos en la colección, que es era una poeta danesa maravillosa.
es otro de esos libros que te quedas cuando te lo lees, wow, ¿no? ¿Cómo es posible que no hubiera descubierto esto antes? Y la verdad es que es una labor de recopilación, de hablar con expertos en poesía de muchas áreas, digamos, distintas, en muchos idiomas prácticamente, muchos a los que no tienes acceso si no hablas el idioma. Él ha hecho una labor encomiable en ese sentido para encontrar estos textos y estamos muy agradecidos, la verdad. Bueno, pues muchísimas nos ha gracias. sabido poco. Sí. Julieta decía de leer. Que cambien los papeles, ¿no? No, es que el haiku cuando se lee o sea, la tradición, y aquí la gente que sabe de haiku y está muy metida se leen 2 veces. Se lee, se hace una pausa y se repite. Porque además se supone que no es una experiencia literaria ni poética, sino espiritual. O sea, es el asombro del ser humano ante la naturaleza. Y la anulación del yo. Por eso este libro quizá para los occidentales tiene un punto más cercano a nosotros, que nos cuesta tanto dejar el yo desactivado, ¿no? O limpio perceptivamente, porque no es como los haikus, o por lo menos la traducción, y eso sí tiene que ver con la traducción, yo creo que tiene que ver con el momento de la tradición donde está el desarrollo, aparece, o sea, mi deseo de verte lo acabo de abrir, eso es imposible verlo en un haiku, mi deseo de verte, en el haiku no hay mi, no hay deseo y no hay otro, pero sí toda esa aparición de la naturaleza con esa contundencia desasida de todo ruido que tenga que ver con uno mismo, ¿no? Que también está aquí. No sé, me parece precioso este libro. Todo el mundo a comprarlo. Yo no tengo nada que ver con la editorial. No la conocíamos hasta hoy. También es muy interesante, perdón un segundito, que quería decir esto hace media hora. También es muy interesante que lo que decías tú, ¿no? O sea, la manera en la que ha explicado Raquel, que está mejor puesto ahí en el posfacio y que realmente vale la pena leer, ¿no? Cómo hay unas reglas muy estrictas detrás de estos textos, ¿no? Y cómo tiene al mismo tiempo ese sabor, aunque tú dices lo del yo y tal, es muy espiritual todo esto, ¿no? Sí. Y da una sensación de espontaneidad impresionante. Es una improvisación, en realidad. Es una improvisación oral, ¿no? Y hay como una paradoja ahí, ¿no? Por lo menos en Occidente, no sé cómo lo vivirán ellos, ¿no? Pero creo que para nosotros es extraño que con reglas tan estrictas y tan cerradas se pueda construir un artefacto que dé esa sensación de espontaneidad y de naturalidad, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención.